Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar el determinante de una matriz cuadrada y vamos a ver de qué manera podemos hallar, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda matriz cuadrada puede ser vinculada a un número real que vamos a llamar determinante. Vamos a mostrar de qué manera hallar el determinante de una matriz cuadrada, comenzando por el caso más simple, que es el caso de una matriz de orden 1. En el caso de una matriz de orden 1, o sea, una matriz que tiene únicamente una fila y una columna, el determinante coincide con el mismo número real que contiene la matriz, es decir, con el único elemento que tiene la matriz, ¿sí? Antes de pasar a los siguientes casos, vamos a aclarar una cuestión que tiene que ver con la notación. Cada vez que querramos calcular el determinante de una matriz, vamos a utilizar la sigla det con el nombre de la matriz entre paréntesis, o bien podemos usar las barras verticales, similares a la notación de módulo, y dentro de las barras verticales, o el nombre de la matriz o la matriz. Con eso vamos a estar haciendo referencia al cálculo de determinante, que por supuesto nos dará un número real. Vamos al segundo caso. El segundo caso es el cálculo del determinante para una matriz de orden 2, es decir, una matriz que tiene dos filas y dos columnas. Es bastante sencillo calcular el determinante de esta matriz. Recordemos que se trata de una resta, y lo que voy a tener que restar es el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal principal con el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal secundaria, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Supónganse que me dan esta matriz de orden 2, ¿sí? Y a la que le quiero calcular el determinante. Entonces, vamos a restar el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal principal, en este caso menos 2 por 5, y a ese producto le vamos a restar el producto entre los elementos de la diagonal secundaria, que en este caso son 4 y 3, ¿sí? De esta operación surge el número real menos 22, que es el determinante vinculado a esta matriz. Para recordar esta reglita, que es bastante simple, acá definí una matriz de 2 por 2 y recordamos que la resta se debe hacer en este orden, ¿sí? Y no en otro. El producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? El producto de lo que está en verde menos el producto de lo que está en rojo, ¿sí? Bien, para los determinantes de orden 3, en adelante, generalmente se suele usar la definición, ¿sí? La definición obviamente me permite calcular el determinante de una matriz de cualquier orden. Pero para el caso particular de una matriz de orden 3, y únicamente para este caso, existe una regla conocida como regla de Sarrus. Esta regla me permite calcular de manera sencilla el determinante de una matriz de orden 3, ¿sí? Recuerden que es una regla, es una forma de calcular el determinante únicamente de matrices de orden 3, ¿sí? ¿En qué consiste la regla? Dada una matriz de orden 3, lo que vamos a hacer es repetir las dos primeras columnas a la derecha de la matriz. Es decir, yo tengo una matriz de 3 por 3, voy a tomar la primera columna y la voy a colocar en lo que sería la cuarta columna, y voy a tomar la segunda columna y la voy a repetir formando una quinta columna. Hago una aclaración, seguramente si buscan en algún otro material, también pueden llegar a encontrar esta regla repitiendo las dos primeras filas debajo de la matriz, que también es válida. Y lo que hice acá, en esta nueva matriz que se generó al repetir las dos primeras columnas, fue determinar flechitas, que pasan por tres elementos de la matriz. La primera flecha pasa por la diagonal principal de la matriz, y la segunda y la tercera por las diagonales, por así decirlo, que se encuentran a la derecha de la diagonal principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas flechitas azules? Por cada flecha azul tengo tres elementos. Voy a multiplicar esos tres elementos. Y luego los resultados de cada uno de esos productos los vamos a sumar. Después vamos a hacer lo mismo con lo que acá pinté como flechitas rojas. Es decir, la primera flecha roja irá en la dirección de la diagonal secundaria, que contiene estos tres elementos, y luego haré lo mismo con el resto de
las diagonales, por así decirlo, ¿sí? Otras dos flechitas rojas que pasan por 3 elementos cada una. Nuevamente multiplicaremos los elementos que se encuentran sobre esas flechas rojas, pero esta vez vamos a restar esos productos, ¿sí? Entonces la regla me dice, multiplica los elementos que se encuentran sobre cada una de las flechas azules y sumalos. Y a ese resultado restale el producto de los elementos que se encuentran sobre las flechas rojas. No dice exactamente así la regla, pero bueno, con esta notita de color, flechita azul, flechita roja, intentamos que quede mucho más claro, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo concreto como para ver cómo calcular el determinante de una matriz de orden 3 utilizando esta regla llamada regla de Sarrus. Imagínense que me dan esta matriz A. Lo que vamos a hacer es, a la matriz A le vamos a repetir la primera columna y la segunda columna, ¿sí? Si queremos usar la notación de las flechitas de colores, bienvenido, y si no lo podemos hacer mentalmente o tratando de visualizar estos productos. Yo voy a usar las flechitas azules y las rojas para ser coherentes con el ejemplito anterior. Bien, sobre la diagonal principal sale la primera flecha azul, ¿sí? En estos tres elementos, 0, menos 1 y 1, al multiplicarlos me dan como resultado 0. Y lo mismo hago hacia la derecha de esa diagonal, pasando por otros tres elementos. En este caso, la segunda flechita pasaría por el elemento 2, 2 y 4. El producto de estos tres elementos me da 16, y lo mismo hago hacia la próxima diagonal, que contiene tres elementos, cuyo producto me da menos 12. Recordamos que los productos que van en la dirección de la diagonal principal debemos sumarlos, ¿sí? Ahora vamos para la diagonal secundaria, en el otro sentido. En este caso, los elementos que se encuentran sobre la diagonal secundaria son 4 menos 1 y 1, que al multiplicarse dan como resultado menos 4. Hacemos lo mismo con el resto de las diagonales, la segunda diagonal cuyo producto me da 0, y la tercera cuyo producto me da 6. Recordamos que las que van en el sentido de la diagonal secundaria las tenemos que restar. Entonces, ¿cuánto me da el determinante de A según esta regla? Bien, sumaré los resultados de los productos azules y a esa cuenta le restaré los resultados de los productos rojos, ¿sí? En este caso, el determinante de la matriz A vale 2, ¿sí? Bien, recuerden que es una regla que únicamente vale para determinantes de orden 3. No intenten usarlas en otro tamaño de matriz porque no va a funcionar. Para esto debemos hallar, o sea, para calcular el determinante de otra matriz de orden 3 o más grande que 3, vamos a recurrir a la definición. Pero antes de recurrir a la definición debemos aprender dos conceptos que están asociados a una matriz. El concepto de menor complementario de un elemento y el concepto de cofactor. Vamos a ver qué es un menor complementario correspondiente a un elemento de la matriz y qué es un cofactor correspondiente a un elemento de la matriz. Si a mí me dan una matriz cuadrada, es decir, de n filas por n columnas, vamos a definir como menor complementario de un elemento de esa matriz, y lo vamos a simbolizar como m sub ij. Con el ij vamos a hacer referencia a la fila y la columna donde se encuentra el elemento al cual le voy a calcular el menor, y ese menor se obtiene de calcular un determinante de una matriz de orden más chico que la que me dieron. ¿De dónde saco esa matriz? Bien, me voy a posicionar en el elemento A sub ij de la matriz y voy a suprimir la fila I y la columna J, es decir, voy a tachar o a suprimir o a evitar la fila y la columna donde se encuentra ese elemento A sub ij. Al suprimir una fila y una columna, los elementos restantes conforman una matriz de un orden más chico que la que me dieron. Si yo a esa matriz de orden más chico le calculo el determinante, ese resultado recibe el nombre de menor complementario, correspondiente al elemento A sub ij, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo para que quede mucho más claro. Supónganse que me dan una matriz, en este caso yo voy a poner el ejemplo de una matriz de orden 3, pero podría ser de cualquier orden.
y me piden que calcule el elemento, el menor complementario correspondiente al elemento 3,2. Y la matriz que me dan es esta. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo localizar primero el elemento que se encuentra en la posición 3,2. Es decir, me voy a la tercera fila, segunda columna. ¿Sí? En este caso voy a tachar la fila 3 y voy a tachar la columna 2. Voy a suprimir la fila y la columna donde se encuentra ese elemento. ¿Sí? Fíjense que lo que me queda es 0, 1, 3 y 2, conformando una matriz de orden 2. A esa matriz de orden 2 le voy a calcular el determinante, como vimos hace un ratito, ¿sí? El determinante de esa submatriz que me quedó luego de suprimir la fila 3 y la columna 2, recibe el nombre de menor complementario. Menor complementario del elemento que se encuentra en la posición 3,2, ¿sí? Esto que hicimos con el menor correspondiente al elemento que está en la posición 3,2, lo podemos hacer con cualquier elemento de la matriz. ¿Sí? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el menor correspondiente al elemento que se encuentra en la posición 1,1, me voy a la matriz, al elemento que está en la posición 1,1, tacho la fila 1, la columna 1, y de lo que me queda, calcular el determinante. Y ese determinante será el menor complementario correspondiente al elemento al cual le calculé el determinante, el menor. ¿Sí? Bien. El otro concepto que debemos comprender es el de cofactor. ¿Sí? El de cofactor también correspondiente a un elemento de la matriz. El cofactor de un elemento no es otra cosa que el resultado del menor correspondiente al mismo elemento multiplicado por un factor. Ese factor es -1 a la I más J, es decir, un -1 elevado a la posición fila más la posición columna. Fíjense que este -1 a la I más J me da dos resultados posibles. Si la suma de I y J me da un número par, -1 elevado a la par me va a dar 1, con lo cual multiplicar a un menor complementario por 1 no cambiaría el resultado. En cambio, si la posición I y J sumadas me dan un número impar, -1 elevado a un número impar me da -1, al multiplicarlo por el menor complementario le cambiaré el signo. Así que el cofactor no es otra cosa que el resultado del menor complementario con el mismo signo, si el elemento al que le estoy calculando el menor tiene una suma de posiciones par, o con signo cambiado, si el elemento al cual le estoy calculando el menor, la suma de las posiciones me da impar, le cambiaré el signo. ¿Sí? En nuestro ejemplo, fíjense que el menor complementario correspondiente al elemento 3,2 me daba -3. Si yo ahora quiero calcular el cofactor correspondiente al mismo elemento, tendré que hacer -1 a la 3 más 2, que me va a dar 5, -1 elevado a la 5 me va a dar -1, y a ese resultado lo voy a multiplicar por el correspondiente menor. ¿Sí? O sea que al menor complementario del elemento 3,2 le voy a tener que cambiar el signo. ¿Por qué? Porque la suma de la posición o fila, columna en la que se encuentra el elemento me da impar. Si esa posición o esa suma me hubiera dado un número par, el cofactor en ese caso coincide con el menor. ¿Sí? Bien, comprendidos estos dos conceptos, ya podemos pasar a la definición del cálculo de determinante para cualquier matriz de orden 2 en adelante. ¿Sí? La de orden 2 se puede calcular con la definición previa que dimos, que es bastante sencilla. La de orden 3 la podemos calcular con la definición o con la regla de Sarrus, y las de orden 4 en adelante sí necesariamente debemos recurrir a la definición. Tengan en cuenta que como el menor complementario es el determinante de una submatriz, esta definición nos va a hacer calcular determinantes de un orden más chico al que vamos a calcular originalmente. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz de orden 2 en adelante? De la siguiente manera. Vamos a tomar los elementos de la primera fila de la matriz y a cada uno de esos elementos lo vamos a multiplicar por sus respectivos cofactores, ¿sí? Es decir, a cada elemento de la primera fila lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor.
Una vez que logré multiplicar a cada elemento por su respectivo cofactor, haré la suma de todos esos productos. Y así calcularé el determinante de una matriz. ¿Sí? Se suele decir que es una suma alternada, por esto de que el cofactor lo que hace es, o dejo el signo del menor como está, o se lo cambio. Y cuando yo paso de un elemento que está en una posición a una posición contigua, los signos se van a ir intercalando, ¿sí? Me va a quedar uno más, uno menos, uno más, uno menos, así que generalmente el determinante se lo conoce también como una suma alternada entre los elementos de la fila multiplicados por sus respectivos menores. Si ya voy alternando los signos, es como que ya apliqué el cofactor. Vamos con un ejemplo, porque esto es puro palabrerío y parece re complicado, pero es bastante sencillo. Supongamos que tenemos esta matriz de orden 4, ¿sí? La definición me dice identificar los elementos de la primera fila. En este caso son el 0, el 8, el 3 y el menos 1. Posición 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular los respectivos cofactores a cada uno de esos elementos. Es decir, tengo que calcular el cofactor correspondiente a la posición 1, 1, o al elemento que está en el lugar 1, 1, el cofactor correspondiente al 8, que está en la posición 1, 2, el cofactor correspondiente al 3, que está en la posición 1, 3, y el cofactor correspondiente al elemento 1, 4, que en este caso es menos 1. ¿Cómo calculábamos el cofactor? Para cada elemento suprimo la fila y la columna donde se encuentra, calculo el menor complementario, es decir, el determinante de la submatriz que queda, y le dejo el mismo signo si la suma de las posiciones es par, o le cambio el signo si la suma de las posiciones es impar. ¿Sí? En este caso, fíjense que el cofactor correspondiente a la posición 1, 1, tacho, fila 1, columna 1, me queda esta submatriz de orden 3, calculo el determinante de esta submatriz de orden 3, y como 1 más 1 me da par, dejo el mismo signo. Bueno, en este caso da 0, no se notaba la diferencia, ¿sí? Ahora, cuando yo calcule el cofactor del elemento que se encuentra en la posición 1, 2, 1 más 2 es impar, menos 1 elevado al impar me da negativo, así que al menor complementario correspondiente a la posición 1, 2, le voy a cambiar el signo, ¿sí? En este caso me da 469. Al que está en la posición 1, 3 lo voy a dejar con el mismo signo, y al que está en la posición 1, 4 le voy a cambiar el signo, ¿sí? Y ahora la definición, ¿qué es lo que me dice? A cada elemento de la matriz, multiplícalo por su respectivo cofactor, ¿sí? Es decir, al 0 lo voy a tener que multiplicar por su respectivo cofactor, al 8 lo voy a tener que multiplicar por su respectivo cofactor, al 3 por su respectivo cofactor, y al menos 1 por su respectivo cofactor. Y luego realizaré la suma de todos esos productos. En este caso, esa suma me da 4.489, que representa el determinante de esta matriz de orden 4. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver que existe una propiedad que me permite expandir o desarrollar el determinante de una matriz, no solo por la primera fila, sino que me dice que el determinante de una matriz no cambia si uno lo desarrolla o lo expande por la fila o la columna que se le dé la gana, ¿sí? Es decir, yo puedo determinar una fila o una columna de la matriz que más me agrade, ¿sí? Y respetar la definición. A cada elemento de esa fila o de esa columna que yo seleccioné, lo voy a tener que multiplicar por su respectivo cofactor y luego efectuar la suma. Es decir, como que extenderíamos la definición y la podemos aplicar a cualquier fila o a cualquier columna de la matriz. Ustedes dirán, bueno, no habrá mucha diferencia entre la definición y esto que me brinda esta propiedad. Pero la ventaja que tiene esta propiedad es que como yo puedo seleccionar la fila o la columna por la cual voy a expandir el determinante, voy a estar atenta y voy a elegir la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Y porque los ceros, al multiplicarlos, esos elementos ceros, al multiplicarlos por sus respectivos cofactores, los productos me van a dar 0, entonces voy a evitar hacer cálculos innecesarios, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito para que quede más claro.
Imagínense que quiero calcular el determinante de esta matriz de orden 4. Si yo voy por la definición, tengo que tomar la primera fila, a este elemento calcularle el menor complementario, como está en la posición 1, 1, dejarlo con el mismo signo, multiplicarlo por menos 3. A este elemento 0 le calculo el menor complementario, pero al multiplicarlo por 0 me va a dar 0, entonces no hago ese cálculo porque ya sé que el producto me va a dar 0. A 5 lo multiplico por el menor complementario, como 5 está en la posición 1, 3, le dejo el mismo signo, y a 1 lo multiplico por el menor complementario, y como está en la posición 1, 4, le cambio el signo. Es decir, que si yo aplico la definición para el cálculo del desarrollo de este determinante, tengo que calcular 1, 2, 3 determinantes de orden 3, ¿sí? Y después hacer las sumas. Ahora, si miramos con cariño esta matriz, observamos que la segunda columna tiene 3 ceros, y tiene únicamente un 2. Entonces la propiedad me dice, vos podés expandir el determinante por la fila o la columna que quieras. Genial, elijo la segunda columna, ¿sí? Al elegir la segunda columna tengo que hacer 0 por su respectivo cofactor. No lo calculo porque me va a dar 0 ese producto. Más 0 por su respectivo cofactor. No lo voy a calcular porque ese producto me va a dar 0. 2 por su respectivo cofactor, ahí sí voy a tener que calcular el determinante que surge de suprimir la fila y la columna en donde se encuentra el 2, y luego 0 por su respectivo cofactor que me va a dar 0. Es decir, que si yo expando el determinante por la segunda columna, tendré que calcular únicamente un solo determinante y un solo producto, ¿sí? Es mucho más simple. Entonces, en este caso, voy a calcular el cofactor correspondiente a la posición tercer renglón, o tercera fila, segunda columna. Voy a calcular el cofactor 3, 2, ¿sí? Y según la definición de determinante, a cada elemento de esa columna lo voy a tener que multiplicar por su respectivo cofactor. Bien, el cofactor que se encuentra en la posición 3, 2 es menos 1 a la 3 más 2, con lo cual me va a dar negativo, multiplicado por el correspondiente menor complementario. O sea, el menor complementario que surge de tachar la fila 3, la columna 2, y calcular ese determinante de la submatriz que queda. Es decir, que al menor 3, 2 le voy a tener que cambiar el signo. Y si aplico la definición de determinante junto con esta propiedad que me dice que la definición es válida en cualquier fila o en cualquier columna, al elemento 2 lo voy a tener que multiplicar por su respectivo cofactor. ¿Sí? Entonces, al elemento 2 lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor. Y se terminó ahí, porque todos los demás elementos de la columna son ceros. O sea que todos los productos me van a dar 0. Con lo cual, el determinante de esta matriz de orden 4, al aplicar la propiedad, se redujo al cálculo de un solo determinante de orden 3. Que como es de orden 3, puedo calcularlo usando esta definición o esta propiedad, o bien recurriendo a la regla de Sarrus. ¿Sí? Bueno, en este caso el determinante me dio menos 70. Ahora, si yo hubiera elegido o seleccionado otra fila u otra columna, el resultado del determinante hubiera sido menos 70. Acuérdense que el determinante es un número real vinculado a la matriz, y ese número real es único para cada matriz. ¿Sí? Bueno, espero que les haya ayudado este pequeño video para poder calcular determinantes y que puedan avanzar con las actividades. En el próximo video vamos a ver algunas propiedades del determinante y vamos a tratar de resolver algunos ejemplitos aprovechando y aplicando esas propiedades que vamos a estudiar. Nos vemos la próxima.